Muy buenas noches para todas las personas que se conectan a una nueva emisión aquí en Uno de Cada Estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a quienes nos están viendo a través de Twitch en vivo y en directo. Les recordamos que podemos hablar a través de nuestro chat y también saludamos a quienes nos ven a través de YouTube. Allí también podemos conversar a través de nuestros comentarios. Nos pueden dejar un me gusta, un no me gusta o compartir nuestros videos desde nuestro canal oficial. Y bueno, saludamos en esta noche especial, noche de miércoles de lectura, a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. ¿Cómo estás en este maravilloso cierre de travesía literaria por Colombia? Hola, hola Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que, como bien dices, nos acompañan en esta sesión muy especial, por cierto, que tenemos el día de hoy y a quienes se la van a repetir o la van a ver a través de nuestras repeticiones, retransmisiones en nuestro canal de YouTube. Así es, hoy estamos de celebración porque acabamos un ciclo de lecturas muy, muy interesante, donde aprendimos muchísimas cosas, conocimos muy buenas historias, bueno, conocimos formas de ver el mundo a través de nuestros escritores, nuestras escritoras, nuestras propias historias. Y sí, hoy también pues muy feliz, aunque también un poco melancólica porque bueno, se va un pedazo de esta historia, pero para quienes quieran revivirlo, pues están nuestras repeticiones en YouTube, como ya lo dijimos. Entonces sí, hoy es un día muy, muy especial y estoy muy contenta de que estemos acá y podamos compartir la última parada en nuestro ciclo de lecturas colombianas. Cuéntame cómo estás tú y bueno, cómo te sientes al final de este viaje. Bueno, pues también muy emocionado y más que nostálgico, como, no sé, como que lo logramos. Parecía muy, muy lejano ese recorrido por allá cuando empezamos con San Andrés, con esta novela de Don't Give Up Man. Y Ujú. bueno, pues ya hoy llegamos al otro extremo, al extremo sur, a la Amazonía colombiana. Recorrimos todo el país con autoras, con autores, con historias de todo tipo, documentales, novelas, cuentos, novelas de misterio, novelas fantásticas, novelas de detectives, historias de realismo mágico. Bueno, leímos absolutamente de todo, hay variedad para cualquier tipo de gusto, entonces, bueno, por un lado pudimos tener esta gran oportunidad de hablar y de leer cosas que tal vez no son tan conocidas, no son tan famosas en nuestro país, pero que no por eso son menos importantes o menos valiosas. También me gustó mucho pues precisamente ese salirnos como del arquetipo de solamente leer a ciertos autores o solamente leer cierto tipo de historias que asumimos que son las que se pueden crear en este país, no sé, historias de guerra, narcotráfico, conflicto, etcétera. Sí vimos algunas cosas de esas, pero también vimos que hay mucha imaginación y muchos autores y autoras valiosas en nuestro país. Entonces, pues bueno, me pareció un recorrido muy, muy interesante. Como tú lo decías, aprendimos mucho. Y pues bueno, esperamos que las personas que nos acompañaron a lo largo de las transmisiones en vivo y quienes nos acompañarán en las repeticiones en YouTube, cuando las vean, pues también aprendan y hayan sacado provecho de esta iniciativa que surgió como un poco, no improvisada, pero sí como de la nada. Y bueno, pues terminó siendo un proyecto bastante extenso, muy, muy interesante. Y pues bueno, hoy cerramos con este texto de la Amazonía. ¿Qué te parece? Ok. Bueno, pues quiero que nos cuentes, además que pues así como todas las lecturas que tuvimos, que tienen su historia, su contexto, cuéntanos, bueno, cuál va a ser esa
última parada y por qué esa precisamente? Bueno, pues el cierre me correspondió a mí, entonces estos últimos textos fue algo que charlamos internamente. A veces nos costaron un poco de trabajo precisamente porque no tienen la difusión digital al menos que Ujú. nosotros esperaríamos. Son textos difíciles de conseguir. Encontramos varios autores, varias autoras de estas regiones de la Amazonía, de la parte sur de nuestro país, pero nos costaba mucho trabajo encontrar los textos como tal, al menos en un formato digital o en un formato al que se pueda acceder de la manera más sencilla posible. Am, y pues bueno, el de la Amazonía no fue la excepción. La verdad, tenía preparado otro texto que pues no era como tan de nuestro gusto, pero pues bueno, al no encontrar mucho más, pues esa era la opción. Pero afortunadamente, ayer, antier, me crucé con una página muy, muy interesante, precisamente porque me acordé de un texto que hasta estaba por aquí en mi casa, no lo encontré, creo que ya no está, em, que tenía en el título, no recuerdo si se llama La leyenda o la historia o algo de Omacha, y recordé que tenía algo que ver con la Amazonía. Entonces pues me puse a Ujú. buscarlo, no lo encontré en el formato físico en el que lo teníamos acá, y encontré, pues me puse a buscar en Google y me encontré con la Fundación Omacha, precisamente, una fundación que pues me pareció muy bonita, muy interesante. Les recomiendo que entren a darle un vistazo, simplemente ponen omacha.org o buscan Fundación Omacha en Google y allí van a encontrar su página web. También los pueden seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook. Tienen esas tres redes sociales. También tienen un canal en YouTube, entonces les recomendamos mucho que vayan a visitarlos. Y una de las cosas más bonitas que vi desde el inicio es que pueden apadrinar animales, pueden apadrinar delfines rosados, nutrias y manatíes. Entonces, si les gusta la conservación animal, si les gusta estos proyectos de conservación, pues invitadísimas, invitadísimos a que conozcan la Fundación Omacha. Y entre sus proyectos o entre las cosas que hacen, tienen un apartado de divulgación y de cartillas con respecto a la selva, tanto a la flora como a la fauna de la Amazonía, a los ríos, a tradiciones de algunas de las poblaciones que viven allí. Y pues obviamente el énfasis está en la conservación y en la apreciación de estos animales y de esta flora que podemos encontrar en la selva amazónica, pues que como todos sabemos en muchas ocasiones ha estado tan amenazada por sí, como distintos proyectos humanos que terminan por allá haciendo cosas raras. Entonces, eh, es una página muy interesante, tienen muchos libros muy bonitos como de fotografía, de historias de esta fauna que podemos encontrar en esta zona. Y hoy vamos a leer una cartilla que se puede conseguir completamente gratis. Ustedes la pueden ver, la pueden leer desde la página de la Fundación Omacha y se llama Historias de Bufeos. Los bufeos es como la forma en la que se conoce a los delfines rosados, a los delfines de río, que pues son una especie bastante única en nuestro país, pues los delfines generalmente no están en los ríos, y estos delfines pues por su tonalidad pues asemejan un color rosáceo. Entonces son unos animales muy muy bonitos, son unos animales que prácticamente solo se pueden ver aquí en esta zona de la Amazonía. Hasta donde yo tengo entendido, no sé si estoy diciendo mentiras, pero yo solo he escuchado que hay delfines rosados en el Amazonas, no sé si hay en otros ríos. Y en esta cartilla se recogen varias historias que giran en torno a esta figura del delfín rosado, del delfín de río. Son historias Ujú. autóctonas, son historias de niños, son historias de ancianos de algunas de las comunidades amazónicas. Hay mitos, hay leyendas, hay historias de conservación, hay muchas, muchas historias.
Y el libro está ilustrado por los niños de la zona. Entonces hay muchos dibujos que acompañan las historias hechos por los niños de esta zona. Entonces, si quieren consultarlo, les recordamos, lo pueden leer en la página de la Fundación Omacha. Nosotros vamos a leer algunas de estas historias para saber un poquito más de los bufeos o los delfines de río y pues para conocer un poco más de esta iniciativa tan bonita que tiene esta fundación. ¿Qué te parece? Pues creo que es una excelente lectura de cierre. Llevo en mi corazón a los delfines rosados hace muchos años cuando estaba en el colegio. De hecho, eh, fue la Fundación Omacha que se alió con una de las editoriales más grandes que había en ese momento y crearon una línea de cuadernos como para empezar a generar esa conciencia pues en los niños, en los jóvenes, respecto a la conservación. Bueno, inicialmente eran los delfines rosados, después iniciaron otra campaña con los ojos, no, perdón, los osos de anteojos y demás especies amenazadas. Esos cuadernos se llamaban Línea Viva y yo los tenía todos. Por la compra de los cuadernos, pues digamos que se apoyaba a la fundación. Ya después, digamos que esa iniciativa acabó. Pero sí, también tenemos un texto que se llama así, Al rescate de Omacha. Precisamente es una historia de un delfín rosado. Entonces, desde muy niña siempre el tema ha estado como ahí presente. Me encanta que lo traigas y precisamente para una ocasión tan especial como esta. Así que, no, pues desde ya te agradezco mucho y somos todos, todas oídos para esta historia, la última de nuestro ciclo de lecturas de Colombia. Bueno, pues entonces arranquemos. Este texto, como muchos de los que hemos leído de estas zonas, tiene o inicia con un glosario de palabras para entender algunas de las historias. Este es un glosario bastante corto, entonces lo quiero leer de inicio para por si aparece alguna de estas palabras en las historias que vamos a leer. Y también quiero leer pues la historia de la cartilla como tal, que es una paginita en la que nos cuentan cómo está compuesta, por qué se creó, de dónde salió, etc. Ok. Entonces, en nuestro glosario encontramos las siguientes palabras. Atarraya, red circular que sirve para pescar principalmente en aguas tranquilas. Boyar, palabra local utilizada para indicar cuando un animal sale a respirar a la superficie del agua flotando por unos instantes. Bufeo o bugueo, nombre que reciben los delfines de río, de la especie Inia geoffrensis, en esta región del Amazonas. Gamitana, nombre local de un pez que come frutos y es consumido y apetecido localmente. En otras regiones se conoce como cachama. Masato, bebida típica hecha por la fermentación de maíz, yuca y otros frutos de la selva. Pelazón, festividad indígena de la comunidad ticuna que celebra el momento en que una niña se convierte en mujer. Pirarucú, es el pez más grande que existe en los ríos, puede llegar a medir hasta 3 metros de longitud y es muy apetecido por su carne. Remanso, área del río en donde el agua está calmada y la profundidad no supera 1 metro. Siringuero, persona dedicada a la extracción del caucho. Topa de palo, un palo que flota a manera de boya. Yacuruna, personaje mítico de los indígenas ticunas, representado en ocasiones como un ser mitad hombre, mitad delfín. Y la historia de Bufeos dice así. Los delfines de río en la Amazonía son especies carismáticas que están profundamente inmersas en las culturas locales, especialmente en las indígenas. Alrededor del bugueo o delfín rosado se tejen innumerables historias, mitos y leyendas que reflejan en principio un gran respeto hacia esta especie, que en ocasiones va acompañado de tabúes y temores. Algunas historias son similares en toda la cuenca del Amazonas, en países como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador,
especialmente aquellas que hablan del poder que tienen los bugueos de convertirse en seres humanos y de seducir a mujeres y hombres para llevarlos a su ciudad sumergida. La recopilación que presentamos en esta cartilla es el resultado de escuchar y recoger historias por más de una década en diferentes comunidades de la Amazonía colombiana, especialmente en Puerto Nariño y Atacuarí, donde pescadores, abuelos y abuelas ticunas, yaguas y cocamas se convierten en los autores de este documento y los niños son los ilustradores. Con esta cartilla queremos mantener vivo el significado cultural de esta especie, apoyando la tradición oral con la escrita y entregando a las comunidades del Amazonas, especialmente a los niños y jóvenes, un material de lectura con el que se identifiquen plenamente. Igualmente, es un reconocimiento a todas las personas de la región que han compartido con nosotros sus saberes y percepciones de los bugueos. Al final de la cartilla aparece un índice de historias, las cuales hemos organizado por temas comunes, así: historias de pescadores, amores bufeos, yacuruna y otros relatos, y delfines y amigos. La primera historia con la que nos encontramos se llama ¿Cómo es el bufeo? Dice así: el bufeo es un animal grande, es un mamífero y come pescado. Tiene la trompa larga y con bastantes dientes. Los ojos son pequeños y respira por un hueco en la corona. El bufeo tiene dos aletas que son sus brazos y una cola grande. Algunos son grises y algunos muy rosados. Ellos a veces se doblan cuando salen a respirar y bucean hondo. Son traviesos porque les gusta robar los pescados y pueden romper la malla. Les gusta burbujear debajo de las canoas y jugar con las personas. También les gusta entrar a los lagos y el monte inundado cuando las aguas están altas. El tucuchí es un delfín pequeño, es gris y también tiene la trompa larga y muchos dientes. Se alimenta de pescado pero no es travieso porque no roba pescado de la malla. El tucuchí es muy lindo y le gusta saltar y pasar por debajo de las canoas. Esta historia es de Casimiro Ajue. La segunda historia que nos encontramos se llama La ciudad de los delfines. Antiguamente contaban los abuelos que los bujeos rojos eran los capitanes de los delfines, y ellos se enojaban cuando las personas que pescaban hacían mucho ruido. Una vez, un señor se fue a pescar y cuando estaba cerca de una playa se dio cuenta que había una muchacha muy bonita. Ella era una sirena y llamó al pescador con su mirada. El hombre se acercó hasta donde ella estaba y la sirena le habló con voz suave. Cierre sus ojos. Y el hombre los cerró y lo condujo a un lugar extraño. Cuando el pescador llegó al fondo del río, vio la ciudad de los delfines y era un pueblo lleno de luces, y los delfines lo hicieron pasar para conocer. La sirena lo acompañó y le contó que los zapatos de los bufeos eran cuchas, sus sombreros eran rayas, sus hamacas eran boas, sus correas eran temblones y el reloj era un cangrejo. Comían peces crudos y le ofrecieron al hombre, pero él se negó a comer. El hombre permaneció allí por un buen tiempo y se quedó en el agua con ellos. Esta historia es de Luis Jorge. La siguiente historia se llama El pescador y el delfín transformado. Cierto día, un pescador salió al lago para pescar pirarucú. Él estaba tratando de escuchar el ruido del pirarucú y un delfín colorado que nadaba cerca no le dejaba escuchar debido a que hacía mucho ruido. El pescador le dijo al delfín: «Te voy a picar», y el pescador agarró su lanza y lo picó. El delfín colorado se sumergió y se dirigió a donde estaban sus compañeros para mostrarles que tenía un arpón en la cola. Al ver lo sucedido, los delfines salieron del agua y se transformaron en soldados. Al siguiente día, el pescador salió de nuevo a pescar, y de repente se le apareció un bote lleno de soldados y ellos se dirigieron al pescador. «¿Por qué has picado a nuestro mayor?». Y el pescador se asustó y los delfines le dijeron: «Cierra tus ojos». Y el pescador cerró sus ojos y los soldados lo llevaron a donde estaba el mayor, que todavía tenía la herida. El mayor le dijo al pescador: «¿Por qué me picaste?».
y el pescador no contestó nada. Luego de un rato, el hombre le dijo: «Suélteme porque tengo hambre y quiero ir a mi casa». Y los soldados le respondieron: «Tranquilo, que a nosotros no nos falta la comida, y tenemos también para usted». Y le trajeron pescado crudo, pero el pescador no comió. El pescador volvió a insistir que lo soltaran y por fin lo liberaron, dejándolo donde lo encontraron. El pescador se fue a su casa y juró nunca volver a picar a un delfín colorado. Esta historia es de Reinero León. La siguiente historia se llama El origen de los bujeos. Los bujeos son humanos como uno. Antiguamente ellos se volvieron rebeldes y los castigaron. Su espíritu es como el de las personas, por eso no se les puede comer ni maltratar. Si se les mira mucho, ellos toman el alma de las personas. Ellos vienen del río Choguato, un río sagrado, hermoso y cristalino. Cuando hay truenos grandes es porque brincan en el río y la oleada es la que hace sonar el trueno y de esta forma pasan de ese mundo al nuestro. La historia cuenta que un indígena ticuna llamado Wifaku, hijo de Joy, tuvo un sueño para pasar de un mundo a otro. En el sueño, Wifaku se dio cuenta que los bujeos viven en un río cristalino, en cuyas orillas hay muchos árboles en forma de piña. Ellos siempre están acostados en la orilla del río Choguatú. Cuando una persona se muere, ellos se alborotan, saltan mucho y se afligen. Él fue testigo de un hombre que había muerto y que fue caminando hacia el tronco Turitá, que era un árbol sagrado. Cuando se acercaba, el tronco se abría para que el hombre pasara. Según le explicaron, cuando un hombre se muere y no ha cometido muchos errores, le dejan pasar por el tronco y los bugueos se revuelcan y lo botan al agua y luego a la tierra, bañándolo bien. Después de esto, lo ayudan a pasar el tronco para que vaya a otra parte. Wifaku, a los 3 días, vio a otra persona que murió y que llegó caminando, pero cuando estaba atravesando el tronco, este se cerró y lo desapareció. Posiblemente porque era una persona que había cometido muchos errores y por eso los bugueos no lo ayudaron. Luego vio a otra familia que cogía hojas y los bugueos se alborotaron y saltaron. Las abejas gritaron y lloraron, y al final pudieron pasar por el tronco Turitá, porque eran buenas personas. Con rayos grandes, los bugueos caen en este mundo, especialmente en el río Amazonas. Estos bugueos que caen son de los grandes, son los Choruemá, es decir, los reyes del otro mundo. Después de haber visto todo esto, Wifaku bajó nuevamente a su mundo, como bajando una escalera. Cuando llegó a su comunidad, les contó todo lo que vio en el río sagrado y les enseñó a los ticunas a respetar a los bujeos. Esta historia es de Alba Lucía Ajue. La siguiente historia se llama El siringuero y la mujer. Había un siringuero que trabajaba por ahí solo sacando caucho. Vivía solo y trabajó mucho tiempo, y a los 3 años llegó un bufeo por esos lados, pero el trabajador no sabía que había llegado. El hombre se levantaba a su trabajo hacia las 5 de la mañana, hacía su desayuno, comía y salía a trabajar. Cuando llegaba a mediodía encontraba su pocillo y su plato limpios. Al principio no prestaba mucho cuidado a lo que estaba pasando, pero después de un tiempo él se preguntó: ¿quién será el que viene a lavar los platos? De todas formas, no le ponía mucha atención. Él seguía trabajando día tras día y un día, al regresar a mediodía, encontró el almuerzo hecho y su casita bien barrida y bien acomodados sus platos, y se quedó pensativo preguntándose: ¿pero quién es el que hace mi almuerzo? Y ya que está hecho, ¿será que me lo como o no me lo como? Finalmente terminó almorzando y descansando un rato antes de volver a trabajar. Cuando volvió a su trabajo, se quedó pensando y decidió devolverse y quedarse cerca de la casa, escondido, para poder observar quién llevaba a su casa a lavar los platos y a limpiar. Se quedó un buen rato escondido para chequear qué pasaba, y de pronto, mientras miraba hacia el río, vio a una mujer con un sombrero de paja subiendo del puerto, pero no se veía ninguna canoa cerca. La mujer caminó hacia la casa del siringuero, entró allí, recogió los platos que estaban sucios,
los lavó y preparó la comida. Al rato llegó el ciringuero y la sorprendió en la casa. Ella se asustó por un momento, pero luego lo miró y él le preguntó: ¿De dónde vienes? ¿Por qué me preparas la comida y lavas mis platos? Ella, un poco temerosa, le respondió: Pues yo vivo por aquí cerca, al otro lado del río, y lo que pasa es que estoy enamorada de usted. El ciringuero la miró sorprendido y decidió no regresar a trabajar ese día. Ella trató de salir corriendo, pero él le dijo: Tú no te vas de aquí. Si estás enamorada de mí, entonces quédate hoy y mañana nos vamos a trabajar juntos. Ella accedió y se puso a preparar la comida. Él le preguntó: ¿Pero cómo llegaste aquí? Yo no vi ninguna canoa en el puerto. ¿Dónde está tu canoa? Y ella le dijo: Está allá abajo, cerca del puerto. Él la miró incrédulo y añadió: Entonces te quedas esta noche, dormimos juntos y al otro día nos madrugamos a trabajar. Ella terminó de arreglar todo, comieron y se acostó junto a él, pero no se quitó el sombrero de paja que cubría su cabeza. Él sintió curiosidad y toda la noche se preguntaba por qué ella no se quitaba el sombrero. Cuando ella estaba dormida, él le quitó el sombrero y ella se levantó de inmediato, asustada, y salió corriendo. Él se dio cuenta que tenía un agujero en la cabeza y salió corriendo tras ella. Cuando llegó a la orilla del río, ella se convirtió en bufeo y se metió al agua. Esta historia es de Casimiro Ajue. Y la última que les quiero compartir esta noche se llama La ciudad encantada de los bufeos. Por el río Napo, en Perú, existe un lugar, un pueblo encantado muy grande donde viven muchos bufeos y una sirena que se le aparece a las personas. Según la mitología, la sirena al principio no tenía cuerpo de pez, sino de ave. Ella habita un lugar muy profundo dentro del agua, en un agujero que con el tiempo se ha convertido en un lugar muy correntoso y peligroso. Cuando ella sale a la orilla de la playa, se ve como una persona con porte de mujer. Muchos pescadores la han visto en varias ocasiones en un sitio donde abundan los peces, pero ella no permite que todos pesquen allí buenos pescados. Uno de los pescadores, llamado don Alejandro Curitima, soñaba con una mujer muy bonita, y ella en sus sueños le decía que él algún día estaría junto a ella, pero don Alejo no pretendía nada por ahora. Él era una de las personas que más peces pescaba porque la sirena se los daba. Un día viernes, don Alejo salió de su casa a pescar por la mañana. Cuando llegó al lugar, escuchó cantar a una mujer. Era un canto muy bonito, pero triste. Don Alejo se acercó a la mujer, y cuando la mujer lo volteó a mirar, él quedó hipnotizado por la mirada de aquella mujer. Mientras lo miraba, ella le dijo: Alejandro, ¿cuánto tiempo he tenido ganas de estar junto a ti, a tu lado? Don Alejo se dio cuenta de que ella era la mujer con la que había soñado. En ese momento, la sirena tomó como marido a don Alejo y lo llevó a la ciudad encantada. De esta manera, la sirena se cobra por los favores que hace a las personas. En la ciudad encantada hay edificios dorados y alumbrado luminoso. Los bufeos son los capitanes y los tucuxis sus soldados. Van todos nadando por las calles. La sirena obligaba a don Alejo a disfrutar con ella, y así pasaron muchos meses. Un día, la mujer de don Alejo estaba muy preocupada por la desaparición de su esposo y buscó a un brujo para que le ayudara a encontrarlo. El brujo le dijo a la mujer que buscara a 6 hombres con fuerza y coraje, porque esa noche él lo iba a rescatar del agua. El plan era que cuando el hombre subiera hasta la escalera, los hombres lo agarrarían y lo amarrarían, porque él era muy fuerte. Así se cumplió el trabajo. Cuando lo rescataron, don Alejo había cambiado, y cuando la gente se le acercaba, él quería morderlos y vivía muy descontrolado, tal vez porque llevaba mucho tiempo viviendo en otro mundo muy diferente. Cuando podía, trataba de lanzarse al río y al cabo de 2 meses, don Alejo murió. Esta historia es de Lucio Aguanarí. Cuéntame, ¿qué te parecieron estos relatos sobre bufeos, bujeos
y o delfines rosados. Wow, no, pues como lo anticipaba, pues son historias muy tradicionales. De hecho, bueno, yo me sabía la historia de los delfines que salían del agua, pero eran hombres y eran hombres muy guapos según lo que había leído. Así que bueno, encontrar esa misma historia, pero con una mujer, eso fue nuevo. No, no, no. Además que me encanta porque podemos ver muchos elementos que se repiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas historias de ciudades submarinas, ciudades maravillosas, a donde la gente pues termina de algún modo visitando. O por ejemplo, el tema de las sirenas, que también se repiten bastante y que no son las mismas criaturas, ¿no? Entonces tenemos una mitología bastante rica en elementos, todos alrededor, por supuesto, de la figura del delfín. Entonces, no, pues me parece que como te decía al principio, es una excelente lectura para terminar este ciclo, porque sí, así como lo habíamos visto en lecturas pasadas de la misma región, pues vemos que hay elementos, bueno, fantásticos, elementos míticos, pero pues muy propios, ¿no? Sí, como lo decías al principio. Los delfines rosados solo están en el Amazonas, por ejemplo, en el caso del río que mencionaban en el último relato, es uno de los afluentes del Amazonas, digamos que cruza varios países, entonces digamos que sí, estos son elementos comunes y todos pues alrededor de esta figura maravillosa de los delfines rosados. Quería preguntarte, bueno, solo leímos estos. Cuéntame cómo ves, porque además no hay uno donde sean los villanos, donde, no sé, se lleven a la gente a las malas o algo así. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿cómo ves esta figura del delfín rosado en estas historias? Bueno, pues creo que los delfines, todos, no sé cuántas especies habrá, pero por lo general uno piensa en delfines y piensa en animales como muy nobles, como muy amigables, muy amistosos. Bueno, hay muchas historias también de gente, no sé, que está perdida en el mar y los delfines lo ayudan. O sí, historias de ese tipo, personas que de pronto se están ahogando y los delfines los ayudan. Entonces, yo personalmente siempre he tenido la concepción de los delfines como, sí, animales muy amistosos, muy nobles. Y pues bueno, por lo que vemos en estas historias, no es una visión ni occidental ni particular, es como que siempre han sido vistos de esa manera. Mm. Y pues particularmente los delfines rosados, que son pues una especie como bastante exótica, bastante rara. No es de extrañar que estén muy vinculados a la mitología de estas zonas del país, así como nos lo están mostrando aquí en estas historias. Entonces, me parece que esa visión, obviamente, pues también lo hemos visto en otras historias de comunidades indígenas o comunidades nativas de zonas con flora y fauna muy abundante. Y parece cliché, pero, pero en realidad pues vemos que la realidad es así. Estas comunidades y estas personas siempre han estado como muy compenetradas con esa fauna y esa flora, la respetan Mm, mucho y pues eso lo vemos también en su mitología, ¿no? Pues como mm, enaltecen a estas figuras, les dan rasgos humanos o les dan como organizaciones humanas, pues vemos que en todas estas, o al menos en las historias que alcanzamos a leer, los delfines son como los protectores del río, son los coroneles, los generales, los mayores, los soldados. Entonces, sí, como que tienen esa categoría de guardián de la zona, guardián del río. Y en ese sentido, pues se le respeta y se le protege. Vemos una historia que me pareció muy interesante, es la de el pescador que lo pica,
porque yo dije, no, pues a este lo van a volver pedazos, o sea, con este sí no van a tener compasión. Y la historia es muy amena, es como, oiga, ¿usted por qué me hizo eso? ¿Qué le pasa? Y ya, le ofrecen comida, le ofrecen quedarse, no son violentos, no son vengativos y no buscan represalia por ese tipo de actos, sino que simplemente lo ven como un error, como que el pescador no sabía lo que estaba haciendo, cometió un error y le muestran pues qué es lo que le puede pasar y ya. O le muestran que los delfines no son simplemente un pez más, no son un animal más del río, sino que son prácticamente como si fueran humanos. Entonces simplemente lo mandan como con una advertencia y ya. Pero en ningún momento se ve como un acto violento, un acto fuerte. Y la historia tampoco, que es algo que me gusta mucho de estas historias o de estos relatos de este tipo, es que no son sentimentalistas, no nos quieren hacer sentir pena por el delfín, no nos quieren hacer sentir que es un animal indefenso, que es un animal Ujú. pobre, que es un animal que necesita de nuestra ayuda, sino que es un animal muy autosuficiente, muy poderoso, pues se transforma en mujer, se transforma en hombre, son soldados, son animales bien poderosos y que no debemos sentir lástima por ellos, sino sentir respeto, que es algo que eh, como que en las como que no se tiene en cuenta a la hora de transmitir mensajes ecológicos o mensajes de conservación. Mm. Como que, no sé, yo en mi ignorancia de cómo se manejan estos temas, como que uno pensaría, no, pues si uno produce lástima, si uno dice, no, pobrecito el animal, pobrecito el osito, pobrecito el delfín, mire que lo están matando, mire que lo están golpeando, no sé, yo tengo mucho en mi cabeza imágenes muy crueles de violencia animal con la cual nos quieren decir, oiga, no, eso no se puede hacer. Pero en estas historias no tenemos eso, en estas historias no nos quieren vender la idea de la conservación a través del sufrimiento, sino a través del respeto. Y eso me parece una apuesta muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta pues que el libro es ilustrado por niños, que en la presentación nos Mm. dicen que esta recopilación de historias es una forma de llegarle a niños de estas comunidades y de mantener viva esa tradición, esa cultura, esa biodiversidad. Me parece una apuesta muy interesante que se le quiera llegar a la gente a través del respeto y no a través del miedo, del sufrimiento, del dolor. Me parece como algo muy rescatable de estas historias. Totalmente de acuerdo y digamos que para complementar esa idea, pues bueno, tengo acá de hecho el libro que nos mencionaste al principio, que pues en su momento hizo parte de esta colección de la que hemos hablado en nuestro Instagram, pues que fue muy importante para los planes lectores del país. Con estas colecciones, pues digamos, yo creo que crecimos muchos y precisamente también te quería hablar de esas campañas dirigidas a las personas jóvenes, ¿no? Entonces a los niños, el tema de los cuadernos que les contaba, que pues eso es muy dirigido a la población escolar y precisamente pues también tenemos este que era pues el que les contábamos, que se llama El Rescate de Omacha. Curiosamente, em, de hecho, estoy leyendo acá en la contraportada que Omacha es delfín en lengua ticuna. Ujú. Entonces, pues, digamos que hizo parte también como de esas historias y es muy fácil, para mí, no sé, me dicen Amazonas y de una, delfines rosados, el río Amazonas y pues ese tema de la conservación. Entonces, para hablar de eso, de hecho, bueno, ahorita les muestro este libro es ilustrado, además, viene con, pues como con todos los paisajes que nos podemos imaginar de la Amazonía. Entonces, antes de mostrarles estas ilustraciones, quería leer muy brevemente y a modo de bono, por hoy ser la última sesión,
lo que dice esta autora. Bueno, se llama Sarita Kendall, ella es de ascendencia inglesa, nacionalidad brasilera, y este no es el único libro que escribió, digamos, en el tema de conservación. Tiene otro también en esta colección, pero creo que es Torre Verde, que era de los ya más avanzados. Se llama La campana del arrecife. Creo, si no estoy mal, tal vez era el amarillo, no me acuerdo muy bien, pero bueno, digamos que ella estaba muy comprometida o está muy comprometida con estas causas. Entonces, pues ella es autora de varios libros informativos para niños, para jóvenes, y aborda pues historias que le competen digamos, a países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, y es corresponsal de prensa en su momento. Este libro fue editado en 1992. Su título original es Ramson for a River Dolphin, y esto es lo que ella nos dice respecto a lo que estamos hablando. Dice: para quienes viven en las márgenes del río Amazonas y sus tributarios, los delfines son animales mágicos. Pueden salir del agua a la tierra, transformándose en seres humanos, y tienen su propio mundo submarino, con casas y calles. Las criaturas mágicas pueden ser peligrosas o pueden traer buena suerte. Por ejemplo, el mismo delfín que secuestra a una mujer joven que está lavando su ropa en el río puede salvar a un niño que se ha caído de la canoa. La cuenca del Amazonas es el único lugar del mundo en donde hay delfines rosados, y algunos son de un rosado deslumbrante y extraordinario. Sin embargo, la mayoría de los delfines del río, Inia geoffrensis, son grises con rosado. Tienen aletas excepcionalmente grandes y rara vez saltan por fuera del agua. Hay un delfín más pequeño que también habita en los ríos del Amazonas, Sotalia fluviatilis, y que se parece más a los que saltan en los océanos. La vida del río ha cambiado con la llegada de los colonos, que tumban los bosques tropicales, se construyen represas hidroeléctricas, los químicos caen al agua y se lanzan grandes redes para capturar peces. Todo esto constituye una amenaza para los delfines, pero muchas de las gentes que viven en el Amazonas, especialmente los indígenas, creen que matar delfines trae consigo calamidades, y esta creencia ha ayudado a proteger al delfín de río. Precisamente lo que estábamos hablando. Y bueno, aquí tenemos la ilustración de, pues en este caso es Omacha, es la protagonista de esta historia. Es la historia de Carmenza y Ramiro, que son dos niños que viven en las márgenes del río Amazonas, y pues como su nombre lo indica, van a salvar a Omacha, que pues fue arponeada por unas personas en el río Amazonas. Entonces, por ejemplo, vean estas ilustraciones, acá también lo podemos ver. De hecho, no recordaba que tuviera ilustraciones, hace muchísimo no veía este libro, pero pues constituye, digamos, una pieza muy importante como en esa colección, y pues en ese imaginario que pues siempre va hacia la conservación. Y sí, me encanta y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Realmente no, como que no había caído en cuenta que pues siempre que hablamos de precisamente esta iniciativa y estas fundaciones y todo, pues lo hacen a través de ese pensamiento mágico, ¿no? Y es como, bueno, no hay que hacerles daño. Además, que también se va de la mano con esa concepción que pues realmente los delfines son pues o tienen una inteligencia muy cercana a la de los humanos, además que bueno, con datos por ahí que dicen que bueno, ellos también tienen un sentido como de la diversión, tienen un sentido de grupo, identidades de grupo, tienen un sentido como de risa, que es precisamente también lo que nos puede hacer humanos. Entonces, sí, pues digamos que eso se complementa muy bien con estas historias. Ya con esta última ilustración, quería preguntarte qué piensas de esa noción
de la transformación, ¿no? ¿Piensas que de pronto esto nació con ese objetivo de conservarlos, como de, bueno, no los matemos porque pues realmente son humanos? ¿O piensas que de pronto también tiene sí, como su amenaza latente, como no les hagan nada porque puede ser peor? ¿Qué piensas? Bueno, pues es algo muy curioso, al menos de la mitología colombiana, que pues bueno, eso también se puede ver en otro tipo de historias, esa antropomorfización o esa capacidad de convertirse, de que un animal se convierta en hombre o que un hombre se convierta en ciertos animales. Aquí en Colombia también es muy famosa la leyenda del hombre caimán, por ejemplo, que también Ujú, tiene como esas connotaciones de un animal antropomórfico, un animal que se transforma en hombre, y también como con esa idea de atraer personas o atraer em, a otros seres humanos a su lugar o a su mundo mágico o lo que sea que habita. ujú, Sin embargo, aquí pues me causan curiosidad dos cosas. La primera es el hecho de la existencia o que en los relatos aparezcan sirenas, que pues es algo que yo no había relacionado nunca, al menos con nuestro país o con nuestra mitología. Yo siempre había pensado en sirenas como pues historias por allá, no sé, nórdicas o historias de Europa. ujú, Pues mi contacto más cercano es la sirenita, es como que esas historias son por allá de otro sitio. Entonces nunca ujú. había pensado en la posibilidad de sirenas aquí en nuestro país. Me causó un poco de asombro la aparición de esos seres en estas historias. Obviamente pues vinculadas con la transformación de los delfines en seres humanos. Ujú, Pero pues sí, yo me los había imaginado siempre como pues el delfín se transforma en un ser humano completo y después se vuelve y se transforma en delfín, pero no que hubiera esas transiciones de sirenas o que se usara el concepto de sirena para hablar de esas transformaciones. ujú, Y lo otro que me causa o que me parece interesante de estas versiones es precisamente lo que hablamos hace un momento. Y es que por lo general estas transformaciones en las historias son con fines no muy buenos para los seres humanos, como que o los quieren usar de alimento, o los desaparecen simplemente, o los matan, o les hacen un montón de cosas. Pero aquí la transformación parece tener un sentido más de lo que tú señalas y es, pues también son seres humanos. No podemos maltratarlos o no debemos maltratarlos porque es como maltratar a un ser humano. Y de hecho una de las historias lo ponen así tal cual. El delfín no es un pez, el delfín no es un animal de río que nos podamos comer o que podamos cazar. Es ujú. un ser humano y debemos tratarlo como tal. Entonces... Es probable que, o bueno, trazar esas líneas también puede ser muy difícil porque pueden ser líneas muy difusas. Y pues es como una pregunta del huevo o la gallina, ¿qué fue primero? Primero fue la historia o el mito del delfín que se transforma en hombre y a partir de eso empezamos a respetar su vida, a no matarlos. O primero surgió la preocupación de, bueno, están matando muchos delfines, ¿qué hacemos para que no los maten? Pues apelemos a la mitología y digamos que son seres humanos, a ver si así los cuidan o los respetan un poco más. Ujú, Yo me inclinaría por, primero el surgimiento del mito, porque no creo que estas comunidades hayan tenido esas dificultades. Es decir, no creo que estos delfines se hayan visto amenazados o hayan visto afectada su sobrevivencia a causa de una caza excesiva o algo por el estilo. Yo creería tal vez que más bien su exoticidad, si se me permite la palabra, su rareza, le permitió a estas comunidades como decir, bueno, este animal de pronto es un animal distinto, es un animal mágico, es un animal raro, es un animal con ciertas características y en torno a eso pues crear una leyenda, crear una mitología y pues bueno, de ahí ya derivan otros usos de esa mitología que se le puedan dar, como precisamente usarlas para em,
para enseñar la conservación de estos animales. Yo creería o yo me inclinaría a pensar que ese es como el orden de las cosas. Porque, bueno, de hecho, cuando tú mencionaste los cuadernos, precisamente en esa época Mm, yo también tuve muchos de esos y me acuerdo que por esa época sí había un problema grave con la caza de delfines. Estaban en vía de ujú. extinción, estaban pues amenazados y parte de esa campaña fue precisamente para crear conciencia de pues que los estábamos acabando. Entonces, en esas instancias y pues bueno, de hecho la divulgación de este tipo de cartillas y de la información que hace la Fundación Omacha, yo creería que en esas instancias sí es más bien una utilización del mito para mantener la conservación. Ujú. Pero ya sería un uso moderno, ya sería un uso de nosotros. No creo que esa fuera la intención original de las historias. Y pues bueno, yo creo que sí, al inicio era más bien como que era visto como un animal exótico, un animal raro. Y pues sí, la transformación en ser humano no sabría cómo leerla. En un cierto sentido me parece como no triste, sino como, hombre, pues si tenemos que apelar a antropomorfizarlos para no matarlos, pues es como, como algo un poco extremo. Pues no sé, yo pensaría que un animal así de extraño, así de raro y con esas características, pues vale la pena conservarlo por sí mismo, no tenemos que equipararlo a un ser humano para tener que conservarlo, pero pues a Ujú. veces toca hacer esas cosas, a veces no entendemos de otra manera y aún así no, seguimos sin entender muchas veces, entonces bueno, pues es algo como de nuestra naturaleza humana que, con lo que tenemos que lidiar constantemente. Ujú. Pero por otro lado también creo que tiene un poco que ver con eso que tú señalabas de que los delfines siempre han sido vistos como unos animales excepcionales, como fuera de la norma, como más cercanos Ujú. a nosotros de alguna manera. Y pues bueno, para bien o para mal, sea con buena intención o con mala intención, esa antropomorfización creo que dice mucho de nuestra relación con ellos y de cómo los vemos casi como unos iguales, así sean animales o los veamos como, bueno, a veces se ven como una simple entretención de circo, que los ponen a bolear pelotas en sus Pelotas. narices o a saltar aros o lo que sea. Sí. Eh, yo creo que sí hay una cierta identificación con ellos, al menos en algún aspecto. Y pues estas historias muestran que esa identificación no ha sido solo una cuestión de estudios científicos o de cosas ya hechas en la modernidad, sino que las comunidades que han vivido con ellos muy de cerca también los han identificado de esa manera, de pronto por otras características, pero también ha existido esa identificación. Mm, completamente de acuerdo, además que, bueno, esto, sí, pues hace parte de, bueno, es como un ejemplo muy bonito de cómo el tema, sí, pues bueno, la casa, el tema de pues que se vio disminuida la población, además que son ejemplares muy raros y pues nace uno cada mucho tiempo. Recordemos que son periodos muy largos y lastimosamente pues se vieron afectados también por la contaminación del río, ¿no? Y ahorita, de hecho, haciendo como las lecturas correspondientes, pues cuando se busca de pronto unas noticias sobre los delfines, pues ahora salen noticias de gente que castigan porque o los sacan del río, se toman fotos con ellos, los maltratan, pues digamos que los sacan más que todo para tomarse fotos o algo así, y eso no está permitido en el río, ¿no? Y en la comunidad, y ya todo el mundo tiene muy interiorizado, por lo menos los habitantes de la zona, que pues eso no se hace, los delfines no se tocan porque pues son parte también del ecosistema, digamos que aparte de su rareza y todo, pues también tienen una función ecológica y es que ellos ayudan a la manutención del río, ¿no? Entonces, si no están, pues
así como cuando cualquier especie falta, pues eso trae unas consecuencias ambientales, ¿no? Entonces, digamos que estos son esfuerzos como para interiorizar mucho el tema de la conservación, pero pues digamos que lo que encontramos de pronto diferente es que esta difusión de estos contenidos pues se hace a través de la literatura, ¿no? Y a través de generar esa sinergia entre lo mágico, entre la cosmogonía de la zona, a lo que es propio de la zona y pues la literatura, ¿no? Entonces son unos esfuerzos muy interesantes porque no solamente se trata de que los cuide la gente que llega allá, sino que también los cuiden las personas que viven allá. Entonces es un esfuerzo muy, muy bonito. Obviamente eh, no todo está hecho. Estos animales siguen en peligro de extinción. Entonces, no, pues es una forma muy loable de hacer entender pues a través de las costumbres de la zona a que pues estos animales no se tocan, no se sacan, no se pescan, no se matan. Así que no, pues yo te agradezco muchísimo porque pues es un tema muy bonito. Como les digo, es algo entrañable desde la infancia, ya uno tiene como ese chip. Gracias pues también a todos estos esfuerzos. Ahorita pues con las redes sociales creería que hay mucha más difusión de estos contenidos y si no, pues para eso también tenemos estos espacios para difundir de pronto esas cartillas, esas historias que pues que son mágicas, ¿no? Y que también vale la pena conocer. Así que pues es un excelente cierre para nuestro ciclo de lecturas. Por eso te agradezco muchísimo por traer estas historias que pues dan para pensar a quienes nos están viendo. Las personas que nos van a ver después en YouTube, pues la invitación es a que nos cuenten cómo les parece esta iniciativa, conocen otras iniciativas donde digamos que haya esa mezcla entre las historias propias de las zonas, donde se mezclen con la literatura para generar de pronto acciones concretas. Donde haya de pronto respeto hacia el medio ambiente, si las conocen, si quieren seguir hablando del tema, ya saben, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, pero también estamos en nuestra comunidad en Facebook y en Instagram. Ahí podemos continuar la conversación. Ya saben, en Facebook tenemos todos los eventos del mundo literario, talleres, eventos virtuales, a veces retransmitimos contenidos de nuestras páginas amigas, así que bueno, pueden agregarse a esta comunidad y en Instagram pues estamos publicando también nuestras iniciativas, precisamente ya está publicada en nuestra historia, en nuestras historias de Instagram, pues la encuesta de qué quieren que leamos a continuación. Hoy terminamos este viaje maravilloso y ya tenemos dos propuestas para que puedan votar y decirnos, bueno, qué quieren que leamos, cuál quieren que sea el próximo ciclo de lecturas. Tenemos un par de ideas, así que bueno, si quieren comentarnos sus ideas, si quieren votar por alguna de las dos, pues bueno, pueden ir a nuestras historias de Instagram. Esa historia va a estar ahí hasta el día de mañana, así que bueno, la invitación es a que voten o nos digan si tienen otra idea para lo que viene. Estamos muy abiertos a cualquier sugerencia, así que bueno, pueden contactarnos, pueden votar a través de nuestras redes sociales. Y asimismo, pues ya vi que Iván está hoy también muy bien acompañado, como lo he estado yo estos días, por nuestros literamigos. Recuerden, estamos en septiembre, mes del amor y la amistad, así que a los que tiene Iván ahí en su mesa, que son nuestros literamigos de planta, tenemos al que se unió a nuestra pandilla solamente por este mes, el mes de septiembre, que es el que me acompaña a mí.
Así que bueno, si quieren verlos también, si quieren saber cómo obtenerlos, si quieren hacer un regalo literario, acercarse a sus amigos, a sus conocidos, a las personas que quieren a través de la literatura, bueno, pues acá los tenemos, ¿no, Iván? Así es, están completamente disponibles para todas ustedes, para todos ustedes. Y pues Mm. bueno, si quieren conocer más información sobre ellos, pues recuerden que pueden pasar por nuestro Instagram para saber cómo conseguirlos, cuánto cuestan, todo lo que quieran saber con respecto a ellos. Por allá les estaremos respondiendo lo más pronto posible. Entonces, pues invitadísimas, invitadísimos a que les echen un vistazo y bueno, también a que respondan a nuestra encuesta en Instagram para nuestra próxima serie de lecturas. Hoy terminamos el recorrido literario por Colombia, pero las lecturas no se detienen. Vamos a continuar, por supuesto. También continuamos con nuestros sábados de uno de cada estantería Play, continuando con la historia de We Happy Few. Entonces, por aquí vamos a seguir, por aquí las esperamos y los esperamos para que sigamos leyendo juntos. Y bueno, eso es todo por nuestra parte en esta noche de cierre. Muchísimas Ujú. gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este recorrido por Colombia y bueno, esperamos que el próximo recorrido también sea de su agrado y nos acompañen a seguir leyendo muchas, muchas historias. Muchísimas gracias L- por estar con nosotros y nos vemos en las estanterías. Así es, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta luego, que estén muy bien.